inevitable. O sea, estamos frente a un conjunto de problemas que se han ido generando a raíz de que la política de este gobierno, que todos decimos se va, ahora sea así, es llegar. Problemas que se vienen incubando desde hace varios años, diría yo, y que han tenido eclosiones parciales. No ha enfrentado este gobierno situaciones catastróficas que en otra oportunidad de nuestra historia determinaron las caídas de presidentes. No hemos tenido un proceso hiperinflacionario, sí un proceso inflacionario. No hemos tenido una corrida cambiaria. Hemos tenido corridas cambiarias leves, pero no catastróficas. No hemos tenido una corrida bancaria, como la que tuvimos a fines del año 2001, que determinó la caída del gobierno de la Rúa. Pero para evitar estas circunstancias, la política de este gobierno, particularmente en estos últimos 2 años, ha sido enfrentar problemas con menor costo político, tratando de evitar aquellos que pueden tener un costo político catastrófico. Ejemplo que justamente está debatido en estos últimos 2 días a raíz de unas declaraciones de Bain, que es asesor económico de Scioli. El sistema de venderle dólares a la gente, dólares que son del Banco Central y de las reservas, llamado dólar ahorro, para que el dólar paralelo no se vaya. El gobierno ha usado muchas reservas, en el orden de los 4.000 millones de dólares el año pasado, y este año va para más, para que la gente que quiera comprar dólares, que cumpla determinadas condiciones que son fáciles de cumplir, pueda hacerlo al precio oficial, más un 20% si los dólares los retira de inmediato, usando dólares de la reserva, como les dije, incluyendo entonces esos dólares venderlos inmediatamente en el mercado paralelo haciendo una ganancia. Esto quita demanda del paralelo y agrega oferta al paralelo, y por lo tanto mantiene deprimido la cotización del llamado dólar blue. Y esto es sumamente importante desde el punto de vista político, porque crea una sensación de paz, de tranquilidad. Si hay algo que crea desasosiego en materia económica, es que el dólar paralelo, el dólar se vaya para arriba y el gobierno no pueda controlarlo. Lo ha logrado inteligentemente, pero sacrificando reservas, que no son muchas. Contra esto el gobierno aplica un cepo estricto. No le vende dólares a los importadores, hay muchas fábricas que no pueden funcionar porque no pueden comprar sus insumos, hay gente que no puede reponer su maquinaria, hay una suma muy grande del orden de 10.000 millones de dólares de utilidades de empresas que hubieran tenido que girarse al exterior y no han podido hacerlo. O sea, ha contenido usos esenciales de las reservas para alimentar ese otro mercado y evitar que el paralelo se vaya para arriba. Con esta política lo que ha creado es una situación recesiva por el lado de la oferta, pues es imposible aumentar la producción. Pero la recesión no tiene un costo político tan grande como una estampida del dólar o como una estampida inflacionaria. A su vez, el dólar oficial, ese que se usa para exportar o para importar, lo ha mantenido por debajo de la inflación. Esto es lo que se llama la ancla cambiaria. Con esto ha podido neutralizar la inflación. Esto, más la recesión, permite que los precios no hayan escapado. Y la recesión, vuelvo a decir, tiene menos costo político que la inflación. A pesar de que tenemos una inflación del orden del 30% anual en este momento, no parece ser catastrófica. No es un proceso de hiperinflación. Pero claro, todo esto significa ir llevando una bomba, porque si el dólar se atrasa, en algún momento tiene que recuperar ese atraso. Todo el mundo espera que ese momento sea cuando se levante el cepo cambiario, entonces haya una devaluación importante. Pero esto lo va a sufrir el que venga, no el que se va. Excepto que el que se va sea el mismo que el que venga. Y esto lo vamos a ver. En nuestra fundación hemos trabajado en lo que hay que hacer. Hemos publicado un libro el año pasado que ha tenido bastante difusión, se lo hemos entregado a los potenciales candidatos a la presidencia de la Nación. Ahí nosotros estamos exponiendo qué es lo que hay que hacer para corregir todo esto y poner a la Argentina en marcha. Estamos en las antípodas de lo que es el planteo actual de las políticas de gobierno, pero creemos que justamente tiene que haber un cambio político que implique una modificación de estas políticas. Hemos trabajado en un documento que se llama Los primeros 100 días, donde mostramos cuáles son las urgencias. Yo me voy a referir un poco a eso.
tomen esta exposición como una cuestión de presentar catástrofes a futuro. Lo que queremos nosotros es presentar soluciones. Insisto, lo de la bomba cebada está ahí, efectivamente es así, pero esa bomba puede ser descebada y apagada si se hacen las cosas bien. Voy a hacer un planteo, o a mostrarles a ustedes justamente cómo vemos el tema de la sucesión. Este gráfico no se lo mostré en un desayuno a ustedes, para los que estuvieron acá, lo repito ahora por los que no estuvieron, en octubre del 2014, o sea, hace unos meses. ¿Cómo estaba el planteo político acá? En este gráfico tenemos 4 cuadrantes. Más abajo están los que quieren más Estado, son más estatizantes, más intervencionistas, más arriba los que quieren más mercado, o sea, tienen una visión más liberal de la sociedad y la economía. Hacia la izquierda son los que quieren más populismo, y hacia la derecha son los que quieren más instituciones. Respecto a las instituciones, a la Constitución, a la división de poderes, a la ley, acá son los que se llevan por delante todas estas cuestiones. Y en este esquema de cuadrantes ubicamos al PRO, ubicamos la posibilidad de que UNEN, que en ese entonces existía, se fuera aproximando en una parte al PRO y en otra parte quedara. Esto es lo que ocurrió. Teníamos el Partido Renovador, que es una decisión del peronismo, comandado por Massa, ubicado más hacia este lado. Y teníamos el Frente por la Victoria con Scioli, más hacia allá. Se dice que Scioli es un hombre que puede estar en cualquier lado, podría estar acá o allá, pero por ahora tenemos que ubicarlo como un hombre dominado por las circunstancias y por las personas. Y yo creo que ese dominio le va a costar no poder hacer una política como corresponde en caso de que sea elegido. La izquierda, Altamira, el Partido Obrero, lo ubicamos más abajo, en las antípodas de lo que hay que hacer, porque lo que hay que hacer para corregir todo esto está en esta zona. Sin duda que con la proximidad del cambio de gobierno, muchos de los que están acá se van a ir aproximando acá. Es lo que se llama el teorema de Baglini. Cuando se aproximan al poder, prima más la racionalidad que la emotividad o las ideas. Bueno, ¿cómo estamos viéndolo ahora? Hay movimientos. PRO ha absorbido lo que se aproximaba al PRO de UNEN. Queda acá una fracción que ya no se llama UNEN, Margarita Stolbizer y algunos otros, residuales, los socialistas de Santa Fe. Son respetuosos a las instituciones, pero son estatistas. El Partido Renovador, o sea, Massa, se ha desinflado respecto a la imagen anterior, ha tenido algún desplazamiento hacia este cuadrante. Para poder compararlo, volvemos al anterior. Bien. Pero hoy se lo ve, ojo, este es un promedio de todas las encuestas que hemos tenido a mano. Hay encuestas que dicen que Scioli está muy chico, por ejemplo, el Jacobi dice Scioli no tiene más del 10% y no se va a poder presentar. Otras encuestas le dan a Scioli un porcentaje mayor que al resto de las fuerzas. Acá hay sillas, ¿eh? Las encuestas le dan sin duda una ganancia de espacios al PRO a raíz de algunas alianzas estratégicas muy importantes, como es la que recibió el radicalismo, la alianza con Reutemann, la necesidad de un cambio que la gente manifiesta a través de preferencias por las fuerzas que están más lejos del oficialismo. Pero las nuevas encuestas o las encuestas de los últimos 2 meses empiezan a darle una recuperación al Frente para la Victoria, a costa del Partido Renovador o del peronismo renovador y a costa de algunas izquierdas. Y esta es la imagen por ahora. Todo esto es dinámico, se mueve. No hay que ser fatalista respecto a las circunstancias. Además, siempre hay cisnes negros. Nada asegura de que de acá a agosto, que son las primarias, o de acá a octubre, que es la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pase algún cisne negro para el oficialismo.
o también puede ocurrirle algo al PRO. Si no hacen las cosas bien, puede haber algún elemento casual que perjudique. Está muy personalizada esta sección del espectro político en una persona. Bueno, las referencias que vamos a hacer ahora en unos minutos son en la hipótesis de que hay un cambio político, que va a ser manifiesto si las elecciones van hacia una oposición manifiesta al Frente para la Victoria. En duda si tenemos a mi juicio, desgracia de que el triunfo sea del Frente para la Victoria. Dudo porque si fuera así, las circunstancias de marco, o sea, las bombas cebadas que hay que desactivar, van a imponer de hecho voluntariamente o involuntariamente cambios, pero con un costo muy diferente si así hacen de forma planificada y voluntariamente, que si la hora pasa por encima, porque quien venga hacia el poder el año que viene se resista a hacer las correcciones que hay que hacer para desactivar esas bombas cebadas. De manera que algún cambio va a tener que ocurrir. No se pueden seguir perdiendo reservas porque en diciembre van a estar prácticamente en cero. No se puede seguir aumentando el déficit fiscal porque ya no es financiable. Algunas circunstancias que voy a mencionar enseguida. Bueno, hay grado de urgencia. Eso se ve con la longitud de la... ¿Cómo se llama? La que sale de la hoja. La mecha. La mecha. Hay medidas urgentes, medidas de fondo que son necesarias, que se deben iniciar de forma inmediata, pero que van a tener efectos más retardados, y programas a consensuar y a llevar adelante transformaciones profundas que son necesarias para el mediano y largo plazo. Las urgentes tenemos evitar el default en términos generales. Estamos en default técnico. Argentina hoy no paga su deuda porque hay un fallo del juez Griesa que dice que no puede pagar la deuda si no hace previamente par y paso un pago a los que ganaron el juicio, o a los holdouts, en el idioma oficialista, los fondos buitres. Pero hay una perspectiva de un default que no es el técnico, que puede darse aunque se arregle con los holdouts, si la Argentina no tiene posibilidad de renovar sus pagos tomando deuda para pagar vencimientos, que no son pocos, y sigue con esta tendencia fiscal de un déficit creciente. Esta es una urgencia. Por supuesto que hay que salir del default técnico y eso implica hacer los arreglos que hay que hacer con los holdouts, acatar los fallos de la justicia y allanarse a todo lo que tiene que allanarse un país que cumple con sus obligaciones y sus compromisos. La salida del cepo cambiario, que Macri dice que la va a hacer en un día, otros dicen que la van a hacer en 100. De todas maneras, un país no puede vivir con un mecanismo de control de cambio como el que tenemos hoy en marcha. Hay que salir de él, y esto es condición también para que se den circunstancias que hacen a la confianza pública, al retorno a los mercados, que ahora vamos a ver. Tenemos un déficit fiscal creciente. Las cifras que tenemos, las últimas, con mucho retraso del gobierno estando, son desde enero de este año. Anualizado, el déficit de enero da 5,5 puntos del Producto Bruto Interno. En nuestra historia es un déficit alto. Cuando hemos tenido esos déficits hemos terminado mal. Peor aún si el gobierno no tiene cómo financiarlo. Y esa es la situación actual. ¿Cómo hace? Lo financia con emisión. ¿Cómo hace para que esta emisión no produzca hiperinflación? Absorbe la emisión el Banco Central colocando letras. ¿Qué pasa entonces? El stock de letras, o sea, la deuda del Banco Central se agiganta. En este momento hay 330.000 millones de pesos en letras colocadas por el Banco Central de BACS para absorber el exceso de emisión que ha tenido que hacer para darle el dinero al Tesoro por su déficit. Es una suma que supera holgadamente las reservas que tiene el Banco Central.
Si uno analiza el balance del Banco Central, tiene 30.000 millones teóricos de reservas, pero son en realidad 16, 7.000 millones de dólares de reservas disponibles. Pero la emisión que ha hecho triplica ese valor, o sea, está cerca de los 50.000, ha crecido enormemente y ha crecido en temas difíciles de retrotraer. El número de empleados públicos en el país creció más de un 50% en la gestión kirchnerista. Tiene hoy mucho más jubilados que los que tenía cuando se inició la gestión. Hay como 3 millones más de jubilados. El sistema jubilatorio está estatizado, o sea, esos jubilados están a cargo del gobierno. Tiene además planes sociales y subsidios, cantidades que nunca se conocieron en el país. Entre esos subsidios están los subsidios al transporte y a la energía, que son los más pesados de todos, que son los que hay que resolver, y eso lo vamos a ver para mí. Hay que reducir la inflación. Argentina está en un nivel de 30% anual de inflación, que es de lo más alto del mundo. Venezuela, Argentina y 2 o 3 países más africanos. Y hay que tener moneda. Si no tenés moneda confiable, para que la gente ahorre en la moneda nacional, no se puede generar un plan económico de ningún tipo. Bueno, por supuesto que para financiar la transición, porque el déficit público no se va a corregir de un día para otro, hay que volver a tener acceso a los mercados de deuda. No es cierto que este gobierno haya desendeudado. Ha hecho un desendeudamiento forzoso de la deuda con el exterior, pero han tomado una cantidad muy grande de deuda intraestatal e interior. Y además, hay muchos cables dentro del ropero. Hay juicios de jubilados que van a ser adversos al gobierno, hay juicios del CIADI, la semana pasada ya tuvimos 2 sentencias adversas, y hay un cúmulo de obligaciones que no se han respetado estos años y que van a implicar necesariamente pagos forzosos si el gobierno quiere cumplir con la ley, con la justicia, con los pagos y con los contratos. Por ejemplo, todos los pagos derivados de juicios que los concesionarios de servicios públicos hicieron en empresas privatizadas que luego se estatizaron. Bueno, hay que recrear el marco institucional económico para que los servicios públicos vuelvan a funcionar. Inclusive habría que reprivatizar compañías, como es el caso de Aerolíneas Argentinas. O sea, no son temas fáciles, pero son urgentes, porque son un foco de pérdidas monumental. Hay que reducir rápidamente la maraña intervencionista, no solo la que afecta a los cambios, sino todo el sistema económico. Hoy para exportar hay que tener un permiso especial, hay que consultar a la Secretaría de Comercio, hay que consultar al Banco Central para tener $1 y poder pagarle al que nos vendió de afuera. Hay controles de precios y hay innumerables cantidades de controles e intervenciones, ya sea referidas a la FIP, o sea al tema impositivo, ya sea referidas al funcionamiento de sociedades, y todas han sido crecientes estas intervenciones en estos años, de manera de que hay una maraña que prácticamente impide invertir en la Argentina e impide producir. Estos son los temas urgentes. Los cambios que hay que iniciar, que son cambios más de fondo, se refieren a temas estructurales. Recuperar la seguridad jurídica y la confianza. Recuperar la seguridad personal. Atacar el narcotráfico y la drogadicción. Generan una situación de desasosiego en la población que impide, digamos, muchas otras cosas que uno no se da cuenta que están impidiendo. Entre otras cosas, que la gente venga a la Argentina a trabajar y no tenga deseo de irse pensando que lo pueden matar al día siguiente. Hay que pacificar y reconciliar. Este gobierno ha confrontado desde el primer día, ha tomado temas que le permitieron ganar poder, pero ha generado una situación de confrontación y odio dentro del país. Ha tenido una visión absolutamente parcial, sesgada, arbitraria de los conflictos que tuvimos en los 70. Hay 2.000 militares, policías, prefectos presos, y esto genera un clima que hay que superar.
Por lo pronto hay que poner equilibrio a la interpretación de la historia y después hay que dejarla atrás y mirar para adelante. Esto le va a ser difícil a quien venga, pero tiene que hacerse. Hay que volver a tener relaciones con el mundo. Nos hemos peleado con todos los países, incluso con los países vecinos. Esto nos afecta en términos de las relaciones, en términos de la confianza que hay que tener en las instituciones del país. Hasta esta reunión de Panamá hemos tenido con nuestra presidente, ha sido junto con Maduro la única que se ha dedicado a vituperar en el salón a los Estados Unidos y al presidente Obama gratuitamente, porque ya ni siquiera Cuba lo está haciendo. Debería ser una apología de la revolución cubana y de Venezuela. Esto necesariamente hay que superarlo. Ahora, cuando hablo de estas cosas, empiezo a preguntar si hubiera un triunfo de Scioli, ¿estaría en condiciones de hacer una reorientación de sus políticas en estos sentidos? Si ese triunfo viene acompañado de un entorno que se le ha impuesto por el kirchnerismo puro, como si fuera el caso de la vicepresidencia de un Kicillof, ¿podría modificar políticas que han generado un fuerte compromiso, por lo menos en el discurso oficial, con la gente? Bueno, ahí es donde vienen las grandes dudas. Otro tema es la reforma laboral. Este es un tema que viene siendo necesario de antaño. Tenemos un sistema que nace en los 40, un esquema corporativo, donde el poder de las negociaciones laborales está concentrado en los dirigentes gremiales. Tenemos el unicato gremial, tenemos una serie de características de nuestro sistema que hace que no haya libertad de agremiación y que las negociaciones sobre salario y condiciones de trabajo se concentren y entonces respondan a criterios políticos más que a criterios propios de la negociación entre empleados y empleadores. Nosotros estamos proponiendo una reforma laboral, la hemos incluido en nuestro libro, que descentralice las negociaciones a nivel de empresa, que permita la libertad de sindicalización absoluta. Esta es la única forma de que el sistema de precios y salarios no sea impulsor de la inflación como lo ha sido históricamente. Por supuesto que hay que hacer reformas en el plano impositivo y tenemos también una propuesta para modificar el sistema de coparticipación federal de impuestos, que implica la descentralización de las potestades tributarias, devolviéndole a las provincias capacidad de recaudar determinados impuestos y eliminando la coparticipación vertical, o sea, el hecho de que la nación recauda y distribuye hacia las provincias, lo que genera una suerte de dominio político del gobierno nacional sobre los gobernadores y que estos gobernadores estén permanentemente en Buenos Aires tirando la manga para lograr el beneficio de mayores fondos. Esto atenta contra el federalismo, atenta contra la eficiencia del gasto. Este es un tema de fondo que nosotros le damos mucha importancia. Por supuesto, tenemos la reforma educativa y la reforma de salud. Sobre ambas reformas hemos trabajado. En materia de la reforma de salud tenemos un libro que escribió Eduardo Figueira Lima, que está con nosotros acá. Eso lo hemos entregado a los candidatos y que es una reforma importante que le da más eficiencia al sistema, que centraliza, le da a los hospitales el carácter autónomos para que atiendan mejor sus eficiencias y sus gastos, etcétera, etcétera. No vamos a hacer una referencia a todo esto porque eso nos va a llevar tiempo, voy a dedicarme a las cosas más urgentes. Esta es una urgencia, como le dije, número 1. No podemos no arreglar con los soldados. Ver que un país que, dijo yo, emito deuda y esa deuda se emite bajo jurisdicción de Nueva York para que en su momento la gente suscribiera esos bonos porque le daba confianza a la jurisdicción de Nueva York y no a la jurisdicción argentina. No puede un gobierno decir, ahora me burlo de ustedes, no hago caso al fallo de esa justicia a la cual yo me atuve.
Argentina está en rebeldía. De esta rebeldía ha hecho un leitmotiv político. Notablemente eso le ha dado sustento de apoyo popular. Las encuestas aumentaron para Cristina Kirchner cuando se enfrentó con el juez Griesa. Pero la situación es de un gobierno que se enfrenta con la justicia a la cual se atuvo, insulta a los jueces, concentra el ataque en forma personalizada, sin advertir que ese juez tenía una segunda instancia y una Corte Suprema en Estados Unidos que le dio apoyo a su sentencia. Y tenemos un país que es ridículo, no es presentable esto. Sin embargo, en el plano interno, esto es lo que la gente compra. Pero bueno, el salto que hay que dar en los primeros 100 días o en los primeros 2 días para decir, señores, acabemos con esta historia, la justicia dictaminó esto, tenemos que atenernos, hay que aceptar los fallos, negociaremos la forma de pago, que nadie nos impide hacerlo. Se superó ya el 1 de enero, donde podía haber una duda de que si pagamos, esto fue utilizado por todos los que habían entrado en la reestructuración de la deuda para exigir el pago en las mismas condiciones, de manera que la Argentina pueda arreglar con los holdouts, los que tuvieron el fallo y los que no lo tuvieron, alrededor de unos 20.000 millones de dólares, pagando como se le pagó a Repsol con bonos. Bueno, esto tiene que hacerse. Tiene que hacerse y probablemente no habrá más remedio que hacerlo. Hay que volver a entrar en el sistema internacional. También de esto se hizo un logro político. Cuando en el año 2005 Néstor Kirchner, le pagó toda la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, fue ovacionado. Sus acciones subieron en términos políticos. Pero el mundo también nos miró. ¿Qué hacen estos tipos? Y siguen mirándonos. Nosotros no recibimos, pertenecemos al Fondo Monetario Internacional como país, pero no cumplimos con las normas estatutarias del fondo, tampoco cumplimos con las normas del G20. Pertenecemos al G20 desde los años 90, cuando a raíz de la adhesión de Argentina al bloque occidental en la Guerra del Golfo, fuimos admitidos entre los 20 países que componen el G20. Con sentir de muchos otros que deberían estar dentro. España no está dentro, por ejemplo. Pero no estamos cumpliendo con ciertas normas que el G20 le impone a sus propios miembros, como tener una revisión anual por parte del Fondo Monetario Internacional. Estamos de favor ahí. Y si no hacemos esto, no vamos a tener acceso a los mercados de deuda, que es lo primero que tenemos que lograr, porque en la transición vamos a tener que financiar un déficit que va a ser del orden de 6-7 puntos del PBI, que va a ser 0 recién 3 o 4 años después. En el interín tenemos que devolver deuda, tenemos que afrontar compromisos, tenemos que reconocer gastos. De manera de que esto tiene que hacerse también de inmediato. Por supuesto que, ¿cómo hace un Scioli con un vicepresidente llamado Kicillof para decir que hay que, no sé, pero sí les podemos decir a cualquier otro, a Macri, que haga esto, aunque no lo diga en la campaña política, pero que tenga la convicción de que esto tiene que hacerse. Bueno, en 3 o 4 años tenemos que volver al déficit cero, si no Argentina no va a salir adelante. Pero tenemos que mostrar desde el primer día una decisión y medidas para alcanzar déficit cero. Esto no es nada fácil, sobre todo después de 12 años de jolgorio. Yo les dije que los empleados públicos son el doble hoy, no el doble, un 50-60% más de lo que eran hace 12-13 años. El empleo público tiene estabilidad por la Constitución. Es muy difícil bajar empleo público, sobre todo cuando el grueso de los empleados están en provincias y municipios. Se puede hacer. Nosotros tenemos un plan para hacerlo. La disposición constitucional de la estabilidad del empleo público no rige si se suprime el cargo. La reforma administrativa del Estado pasa por una reestructuración completa de la organización, de la administración, donde se suprimen todos los cargos y todo el personal pasa a disponibilidad. Durísimo. Pero si no se hace de esa forma, no se puede bajar el gasto. Hay que eliminar los subsidios. Eso implica que, bueno,
que la garrafa pasa de 16 pesos a 100 pesos, el transporte de colectivos pasa de 2 pesos 50 a 12 o 13 pesos, el tren pasa de 1 peso 50 a 2 pesos a 25 pesos. Bueno, hay que hacerlo, a lo mejor no se puede hacer en una semana, puede hacerse en 3 o 4 meses, pero si no, no hay un curso de acción, no es creíble, y si no es creíble, no es creíble que el país pueda tomar deuda y devolverla, es lo que hay que lograr. El tema fiscal es muy difícil porque no se logra resolverlo aumentando impuestos. La presión tributaria en la Argentina es históricamente récord, absoluto récord. El país recauda 40 puntos del Producto Bruto Interno. Los que pagan impuestos tienen una presión tributaria que no es 40 puntos, es 60, porque hay evasión en la Argentina. Y eso sabemos todos. Hoy es casi imposible enfrentar el pago de los impuestos para aquel que paga todos los impuestos. O sea que la recuperación fiscal se tiene que hacer por una caída del gasto. Por eso que es mucho más difícil. Bueno, por supuesto que hay que eliminar las intervenciones en el mercado cambiario, en el comercio exterior, o sea, el cepo. Y esto nos permite mostrar un horizonte de solvencia y superávit en la balanza de pagos. Nos permite, si es que tenemos a raíz de todas estas circunstancias un cambio en la situación de confianza y se invierte el flujo de capitales. El kirchnerismo ha tenido que enfrentar una fuga de divisas, una inercia que va a tener que cortarse. Pero para cortarse hay que hacer todo un programa, un esquema, un marco de acción que nada creíble. Por supuesto que esto es lo primero que hay que hacer, dejar de falsear las estadísticas. Esta ha sido una cuestión casi vergonzosa que pone a la Argentina, todos los que reciban noticias del exterior van a advertir. Economist, que es la revista de economía y política más importante del mundo, en su última página tiene una tabla que da los índices de inflación de los países. La Argentina es el único país de esa serie que tiene una llamada de abajo y dice: las estadísticas sociales no son creíbles. Esto es casi ridículo, porque la mentira uno la puede disimular si es una mentira mínima, pero cuando la mentira es muy grosera, es indisimulable. Cuando uno trata de disimularla, la hace más evidente. Bueno, no son temas leves, pero son absolutamente necesarios para recuperar la posibilidad de acceder a los mercados de deuda. Y esto, como les dije, va a ser necesario para poder financiar un déficit fiscal que va a ser, por lo menos inercialmente, sostenible, evidente, por lo menos 2 o 3 años más. Bueno, ¿cómo evitar el default y bajar el gasto público? Acá marqué algunas cosas que se las mencioné recién y que son necesarias. Por ejemplo, vender las acciones del ANSES y reprivatizar las empresas que se estatizaron. AISA, o sea, obras sanitarias, aerolíneas argentinas, ferrocarriles. Se restatizaron los ferrocarriles. Padecimos los ferrocarriles estatales durante décadas. Se privatizaron. Los ferrocarriles estructuralmente no eran fáciles de manejar, pero funcionaron hasta el año 2002 razonablemente bien, con menos subsidio estatal, pero se congelaron las tarifas en 2002, se destruyeron las ecuaciones económicas de las concesiones. No hay en el mundo un ferrocarril que pueda funcionar trasladando gente a 25 o 30 kilómetros por una tarifa de 10, 15 centavos de dólar. Eso no existe. Eso es Argentina. Por supuesto que eso llevó a los accidentes que tuvimos y ahora se ha gastado una brutalidad de plata en renovar los ferrocarriles, pero que si los administra el Estado sabemos cómo termina. Bueno, se han restatizado. Notable que se restatizaron con el voto positivo del PRO y de estos partidos de oposición. Esto todavía no estoy entendiendo estas circunstancias. Pero esto va a tener que corregirse de nuevo y, como les dije, va a tener que haber una reconversión tarifaria. Por supuesto va a tener un efecto social que va a tener que amortiguarse. Por eso que el déficit no se puede cortar un día para otro. Así como hicieron con las garrafas. La garrafa va a valer lo que cuesta, pero los que pagaban 16
que no pueden pagar 90 o 100 y le van a dar un subsidio plata en la mano. Bueno, la tarjeta sube y con algunos servicios esto es posible para otros servicios públicos. El tema es recuperar la seguridad jurídica y la confianza. Además de recuperar la solvencia fiscal y el acceso al mercado de deudas, hay que trabajar en lo institucional, que es lo que se ha destruido. Asegurar la independencia de la justicia. Esto hoy no es así. Estamos frente ahora a un intento del gobierno de designar un miembro de la Corte Suprema de Justicia que no tiene antecedentes suficientes, salvo su plena adhesión al gobierno. Se anunció ayer de que no se piensa aumentar el número de miembros de la Corte, menos mal, porque la idea que se tenía hasta hace un par de días era que si no se aprobaba la incorporación de Carles, que es el candidato del gobierno a integrarse en la Corte, el gobierno iba a pasar una ley de aumentar los miembros de 5 a 9 o a 10, y eso lo puede hacer con mayoría simple en el Congreso, y esa mayoría simple la tiene. Por ahora ha dicho que no. Asegurar el derecho de propiedad, esto es fundamental. El derecho de propiedad no solo se vulnera con expropiaciones, se vulnera con controles de precios, con intervenciones del gobierno, con congelamientos de alquileres. Dios quiera que eso no vuelva a suceder en el país, pero nada de eso está asegurado en la Argentina. Hoy la gente tiene miedo de poner dinero en los bancos porque la Argentina tiene mala historia en este sentido. Cuando hay crisis, hay corralitos. Desregular, suprimir intervenciones, asegurar la libertad de expresión. Este es un tema también importante. La Argentina está catalogada por un país como un país que no asegura la libertad de expresión. La CIP, que es el organismo internacional que agrupa la prensa, ha hecho más de una protesta, la última fue reciente, por los ataques a la libertad de expresión. La libertad de expresión no es solo poder decir lo que uno quiere, sino que el gobierno no utilice los recursos públicos como base fundamental de su propaganda política. No hay libertad de expresión si hay fútbol para todos, y el fútbol para todos no es más que publicidad oficial. No hay libertad de expresión si amigos del gobierno o el propio gobierno empieza a comprar radios y canales de televisión. Y esto existe en la Argentina, es muy evidente, y es lo que incluso genera ciertos riesgos de que en un proceso electoral el oficialismo tenga mucha ventaja sobre la oposición en materia de uso de recursos para lograr una buena elección. Este es un tema que hay que empezar desde el primer día, pero que hay que dar señales clarísimas de que se está en el camino correcto. Y este es otro tema, terminar con el chauvinismo. No todo lo extranjero es malo, todo lo nacional es bueno, como surge de un discurso que hemos oído reiteradamente en estos años. En algún momento, en la década del 90, se derogó la ley de inversión extranjera que venía del tiempo de Helbach y se estableció igualdad de trato. Eso ya no existe más. A través del cepo cambiario y las intervenciones, hoy no se puede girar utilidades al exterior. ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina si después, si gana plata, no puede llevarse lo que gana? ¿Quién va a invertir en la Argentina si no puede vender lo que compró sin pagar un impuesto impresionante? Las modificaciones impositivas hoy atentan contra cualquier inversión. Un accionista que compró acciones a $1 y las vende a 10 debe pagar, si es persona física, el 15% de la diferencia en pesos. Con esta inflación, cuando uno vende una compañía, todo es ganancia, porque la compró en pesos a un precio que ya no existe, no es representable. Y si es persona jurídica, tiene que pagar el 35%. Es imposible invertir en la Argentina. Bueno, si la Argentina quiere tener un flujo de divisas que resuelva su problema de balance de pagos, su problema de escasez de divisas, su problema fiscal, tiene que inmediatamente actuar para dar un marco económico favorable, pero actuar de una forma contundente. O sea, la persona que llegue al gobierno tiene que encarar con valentía reformas
que sean absolutamente creíbles, con convicción. No puede tener miedo, no puede lanzar sus diputados a aceptar la estatización de los ferrocarriles. Tiene que tener una fuerte convicción. Nuevamente me hago la pregunta, si Scioli es un hombre con independencia, personalidad suficiente para enfrentar cambios tan profundos como los que se hacen necesarios. Bueno, con esto dejo esto. Los invito a leer nuestros trabajos. No vamos a entrar en detalle porque tenemos que estar acá 2 horas y tenemos que consumir. Queremos dar tiempo para las preguntas y que el libro tenga tiempo para exponernos lo que consideramos que es el problema más serio en términos físicos de infraestructura, que es el problema energético. Buenos días. Reuniones porque es donde se puede escuchar lo que los candidatos nos pueden decir. Verán que en épocas de campaña hay como una veda, una restricción a tratar los problemas, sobre todo que es lo que se va a hacer en los 100 días, porque evidentemente después de la situación en que va a quedar el país, no es fácil decirle a la gente cuáles van a ser las terapias, ¿no? Es lo mismo que haya un enfermo que no está muy creído de que está enfermo y lo agarra el médico y lo quiera meter adentro del quirófano y encima le explique lo que le va a hacer, ¿no? Primero hay que explicarle a la gente cuál es el verdadero problema. Y la energía en particular, yo creo que está bien que Libertad y Progreso en este análisis de los primeros 100 días se trate el tema energético, porque no es solamente la luz, el gas y las naftas, ¿no? Está afectando seriamente a la economía, a toda la macro. Simplemente le tiro 2 cifras. El año pasado los subsidios fueron 120.000 millones de pesos de energía solamente, lo que significa que si ya estamos en déficit fiscal, todo eso va a emisión, o sea que gran parte de ese 30 o 40% que tenemos de inflación, evidentemente es provocado por esta idea de consumismo insostenible que se hace a través de los subsidios. Además, en el comercio exterior, ¿no? En la balanza comercial, el año pasado tuvimos que recurrir a 12.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares por mes, para comprar productos energéticos, para importarlos. Y esos son dólares sonantes, ¿no? Que los tenemos que pagar todos a pesar de que el recurso está bajo tierra. Otro tema que es necesario también tener presente es que la responsabilidad de la situación actual del sector energético es atribuible exclusivamente al gobierno kirchnerista. Y esto lo digo con un respaldo, digamos, de datos que figuraban antes de que se empezaran a tocar las estadísticas. En el 2002, yo fui secretario de Energía en el 2001, pero en el 2002 todavía había un buen servicio de electricidad, había un buen abastecimiento de gas, había producción y buenas reservas en el sector petrolífero, oleocarburífero, y también había saldos exportables. Todo eso después fue desapareciendo. Es decir, encontró una situación del sector energético en buenas condiciones. Habría que empezar a hacer los ajustes finos. Hay un documento que siempre lo tengo guardado para cuando la gente duda de estos conceptos, que es el programa de gobierno, que venía con el logotipo de K, que decía Kirchner 2003, y estaba el programa de gobierno hecho entre otros por el que fue durante 10 años, 11 años secretario de Energía, y decía que la situación era buena, que decían las inversiones que se habían hecho, pero que a partir del 2003, si no se empezaban a actualizar las inversiones, íbamos a empezar a tener problemas. Es decir, a confesión de parte, con relevo de problemas. Antes de avanzar en las medidas, que las tengo bien ahí detalladas y que después las podemos discutir, la situación que deja el kirchnerismo
es fruto de una descapitalización feroz, ¿no?, de todo el sector energético. Y esa descapitalización se debió fundamentalmente a una transferencia de recursos, de renta del sector energético a los usuarios, a las empresas amigas y a los funcionarios, fruto de acuerdos y contratos non santos, o sea, a corrupción. También por deficiencias en las cuestiones de gestión, ¿no? Ahora, las transferencias a los usuarios, ¿cómo se hicieron? La transferencia de renta del sector energético al usuario, que fue muy grande, empieza con el 2003, cuando después, recuerden que tuvo Lavagna, estuvo Dualde antes que Kirchner, se había decidido en el 2002 no aumentar las tarifas como venía sucediendo durante los 10 años anteriores, donde cada 6 meses es una actualización tarifaria. En el 2003 ya se justificaba, ¿no?, en el 2002 no, por la gran crisis que hubo en ese momento, que decían, bueno, vamos a poner un paño frío, vamos a postergar la actualización de las tarifas. En el 2003 no había ninguna razón para mantener esos subsidios. Es decir, recordarán que empezó el viento de cola, había capacidad ociosa, había no sé, niveles razonables, digamos, de inflación, y entonces, por una decisión política que marca, digamos, la política kirchnerista, muy acorde con el modelo, decide congelar las tarifas del sector energético. Congelar las tarifas del sector energético el primer año es un poquitito, ¿no? El segundo año un poquito más. Es decir, a medida que la inflación fue creciendo, recordemos que en el periodo kirchnerista subió más o menos 10 veces todo, inclusive los salarios. Entonces, si uno mantiene constante el precio de las tarifas, evidentemente, ¿qué ocurre? Se va produciendo un desfasaje entre el costo del kilovatio hora, digamos, de un metro cúbico, y el precio que se paga por él, ¿no? Entonces, esa fue una transferencia que produce ese tipo de transferencia. Bueno, primero, que es una señal para los que tienen que invertir para producir ese kilovatio, para producir el litro de nafta, para producir el metro cúbico de gas, que no le resulta seguro, y ven un horizonte que cada vez menor rentabilidad y que puede haber problemas. Entonces, paran la inversión. Al parar esa inversión, para la producción, entonces baja la oferta. Por otro lado, desde el punto de vista del usuario, bueno, evidentemente, al ser la señal de precios cada vez más baja, van sustituyendo lo que antes pagaban para comprar, para pagar la energía, en otras cosas que a lo mejor les resulta más placentera, no tan necesaria, pero qué sé yo, el cable, más gaseosa, más salidas al cine, todas las cosas que pueden estar dentro de un presupuesto hogareño. En la parte de los combustibles también hubo una transferencia que después se corrigió cuando se estatizaron el 51% de las acciones de YPF, porque si bien es un segmento desregulado, es decir, las naftas, los combustibles, no tienen por qué obedecer un precio que lo marca el Estado, sino que son libres. Y ahí hay un poco de ley de oferta y demanda. Si yo soy un estacionero y quiero vender el litro de nafta a 50 pesos, bueno, lo puedo hacer, pero no me lo va a comprar nadie. Pero antes de que, es decir, cuando el YPF estaba en manos de Repsol, lo usaban para tirar para abajo los precios, ¿sí? Y cuando alguna empresa, en el caso de Shell, no hacía caso, bueno, le tiraban a los tiqueteros y las diatribas del entonces presidente Kirchner. Y después el otro tema que también produjo una transferencia muy fuerte del sector energético a los consumidores fue el congelamiento del precio del gas en el upstream, o sea, a boca de pozo. Hay un precio que antes se fijaba en relación a variables internacionales, a precios locales, etc., que andaba alrededor de $1,50, $2 la unidad de ese millón de BTU. El kirchnerismo
resolvió así por decreto decir, bueno, ahora son $2,5, $2, y lo mantuvo constante. ¿Qué provocó eso? Bueno, primero que nada, que bajara la inversión en la exploración. Ustedes saben que en el negocio petrolero hay una renta interesante, pero no es para llevársela a la casa, sino que una gran parte de esa renta va para renovar activos, que son las reservas, y para eso hay que explorar con todo el riesgo minero que eso significa. Con esa señal de precio congelado se dejó de explorar en gas y en estas épocas kirchneristas, si antes teníamos 10 de reserva, ahora tenemos 5, es decir, bajó a la mitad la reserva y estamos en el límite, en 5 años, más o menos 6 años, se acaban las reservas de gas si es que no se invierte en exploración, como está ocurriendo ahora. Entonces, esos tres elementos, las tarifas domiciliarias, el tema de el gas en boca de pollo y el tema de los combustibles, y además una cosa que pasó desapercibida pero que fue notable, es las retenciones que se pusieron al precio del barril de petróleo. ¿Sí? Hubo un momento en que bueno, el barril internacional de referencia estaba en $130 y acá se lo fijó en $42. Imagínense un petrolero que trabaja acá, trabaja en Perú, trabaja en Canadá, en el Golfo de México, y hay un país en Argentina donde tiene yacimientos que puede aumentar la producción o puede aumentar la exploración, pero en la casa matriz, si uno viene y le dice vamos a invertir en Argentina, donde me van a pagar $42, cuando en México o en Perú me van a pagar 90, bueno, sacan volando. Es decir, ese es uno de los motivos por los cuales, y esto es un hecho histórico en la Argentina, desde el año 2003 hasta ahora, claro, venía un poquito de antes por la depresión, ¿no? Todos los años se produjo menos, ¿sí? Hubo un escalón hacia abajo de la producción de petróleo, ¿sí? Mientras se seguían fabricando autos a lo loco, seguía aumentando la demanda. Bueno, eso que es lo que produce, lo que estamos viendo ahora, que esa importación feroz de más de $12.000 millones. Permítanme que me vaya orientando porque es tan vasto el programa que si no, no me va a alcanzar el tiempo. Evidentemente, estas medidas de transferencias de recursos del sector energético a la población dejó un rédito muy grande para el gobierno, para los objetivos del gobierno, que son básicamente objetivos de poder. Gran parte de la legitimación que tuvieron en las urnas fueron precisamente por esta ficción, esta fantasía que generó el sector, en el sector energético, o en los consumidores de productos energéticos, esa sensación de, no sé, de bonanza, donde una de las máximas del ministro De Vito fue: en la Argentina la energía es abundante y barata, ¿no? En una parte del mundo es así, pero incluso en los países árabes, ¿no? Es un bien que hay que manejarlo con cuidado, y si se lo tiene también por una cuestión no solamente desde el punto de vista económico, sino geopolítico y ambiental. Entonces, con este panorama, el próximo gobierno se va a encontrar con un problema bastante serio, ¿no? Primero, para revertir esto de los subsidios, el tema del comercio exterior y además de la calidad del servicio. Y es la actitud, cómo va a reaccionar la gente. Yo veo en muchos lugares donde charlo y gente que analiza mucho las encuestas, va a ser muy difícil decirle a la gente cuál es el problema, porque la gente ha comprado un poco el discurso
de la ficción, ¿no? De que se puede consumir energía en forma barata y no hay nadie que le diga que en realidad esto es insostenible. Si ahora tenemos 12.000 millones de dólares, de pesos, perdón, de subsidios, bueno, el año que viene van a ser muchísimos más y el otro más y en un momento explota. Yo veo en esto un símil con lo que pasó con la convertibilidad. No sé si recuerdan que en los últimos años la convertibilidad, la gente no creía sinceramente que $1 era un peso, pero bueno, lo aceptaban, lo decían, bueno, vamos a ver qué pasa, y los gobiernos tampoco actuaban responsablemente y decían, bueno, si la gente dice que $1 es un peso, vamos a seguir con $1 es un peso, y estalló. Yo creo que hay una convertibilidad energética. Nadie en su sano juicio hoy puede decir que con 50 pesos puede consumir 2 meses de energía eléctrica, ¿no? Cuando una entrada de cine vale 100 pesos. No tiene ningún sentido. Ahora, ¿quién se lo dice? Macri, Massa, a la gente. No, eso no se puede decir. Entonces, el problema va a ser el día 11 de diciembre, cuando se quiera empezar a rectificar esto, ¿no? Que la gente va a estar como sorprendida por lo que está pasando. Pero son números muy fáciles. Yo creo que los economistas pueden hacer ese cálculo, ¿no? ¿Cuál sería la inflación hoy si las tarifas fueran las de equilibrio? ¿Cuál sería, habría cepo si las tarifas fueran de equilibrio? Si sacáramos los 12.000 millones de dólares que necesitamos por año, ¿sí? Si uno hace la cuenta entre la influencia que tiene esta política tarifaria dispendiosa de subsidios en la vida de la gente, ¿no? En cuanto a inflación, en cuanto a restricciones cambiarias y en calidad de servicio. No nos olvidemos que hay cortes que se manifiestan cuando se lo cortan a la gente, pero hay cortes programados a la industria. Es decir, todo eso es mucho más caro que si el usuario pagara lo que cuesta, ¿no? El producto o el servicio energético. Hoy, 1 kilovatio hora que nosotros pagamos, estamos pagando solamente 15% de lo que cuesta, ¿sí? Digamos, un 50% lo paga el subsidio, estamos en el 65%. ¿Quién paga el 35% restante? Todos nosotros. Lo pagamos todos nosotros sometidos a un servicio que es malo en calidad, y no les digo nada lo que es para las industrias o inversores o empresas que quieren invertir en la Argentina y saben que un insumo básico como es la energía es prácticamente sin ninguna seguridad, ¿sí? Y que en muchos casos le dicen que usted quiere la energía, se tiene que poner la generación T, ¿no? Y eso, bueno, altera los costos. Les cuento una anécdota. Yo quería hacer un proyecto turístico en el sur y tenía que poner un caño de 2 kilómetros de gas para el abastecimiento. Ese caño salía aproximadamente $90.000, $45.000 según Camus, que es la empresa que presta el servicio. Bueno, fenómeno, ya estábamos a punto de cerrar y dice, no, pero tienen que hacer un aporte para el servicio de San Martín de los Andes. Bueno, será, no sé, darle a lo mejor a una escuelita o una casa que está en el trayecto, no. Nos pedían $900.000 para reforzar el caño que abastece a San Martín de los Andes. Eso y decir que no, es así, ¿no? Y esto es un poco para desalentar el consumo, porque un usuario más significa que va a bajar la presión de gas o va a haber que traer más barcos para satisfacer la demanda, porque la producción local no llega a cubrir el 70-80% de las necesidades de gas que tenemos, ¿sí? Entonces, estamos en una situación que hay que revertirla de una forma, yo diría, valiente y hablándole a la gente. Esto no quiere decir que en los equipos de los presidenciables no se esté trabajando en esto, ¿no? Pero subsiste el gran dilema, que antes habló algo Manuel de esto, que es
si hacemos algo como shock, una política de shock, o usamos un gradualismo. ¿Sí? Mi opinión es que en todo aquello que se puede usar el shock, usemos el shock. Porque la experiencia indica que el gradualismo, cuando está en un 30% o 40%, se acabó, ¿no? Entonces el esfuerzo que se hizo con ese 30% no da sus frutos en cuanto a servicios, porque a la gente hay que decirle, señores, nosotros le vamos a aumentar la tarifa, pero dentro de 2 años no va a tener más cortes. No es aumento de la tarifa y se acabaron los problemas. La situación, por ejemplo, en Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? de las redes de distribución, van a requerir entre 1 año y medio y 2, si se hacen bien las cosas, y se ponen 1.500 millones de dólares. ¿Sí? ¿Quién va a poner esos 1.500 millones de dólares? Ese es el otro problema. Con respecto a las tarifas, también se está discutiendo, bueno, yo estoy más por el shock que por el gradualismo, ¿no? Ahora, políticamente puede ser inviable, pero si se explica bien a la gente cuál es el segmento de la población, el verdadero segmento de la población que no está en posibilidad de pagar una tarifa de equilibrio por su servicio, veremos que yo calculo entre un 10 y un 15% de la población, ¿no? Que tendría que tener subsidios, y más del tipo de un subsidio orientado a la demanda y no a la oferta. A mí me parece que eso puede andar, es del tipo como se está haciendo con la garrafa, pero en forma transitoria. Y la tarifa de equilibrio, que antes era lo que pagábamos, porque hay que recordar que lo que estamos pidiendo que hay que hacer ahora ya se pagaba hace 12 años, 13 años. Teníamos un muy buen servicio. Lo que no se puede hacer, o que habría que hacer para mitigar el golpe, porque va a ser un poco mayor, ¿no?, a moneda constante de lo que se pagaba antes, porque ahora estamos importando, y además con una descapitalización, lo que habría que hacer, y habría que estudiar económicamente si es posible, y políticamente también, para mitigar un poco ese aumento que hay que hacer de las tarifas, que esa tarifa cubra los gastos de operación, mantenimiento, impuestos, utilidades, etcétera, todo, pero no la expansión, no la capitalización. Es decir, me parece que a lo mejor en una primera etapa sería necesario que la recuperación de los servicios se obtenga a través de un endeudamiento que tendría que ser más de la nación que de los usuarios en forma directa, si es que tenemos capacidad de endeudarnos, ¿no? Espero que sí, porque en cierta forma fue una descapitalización impuesta por el Estado Nacional. Entonces, ese es más o menos el panorama con que va a haber que implementar una serie de medidas en los primeros 100 días, que muchas de esas medidas dependen de las que antes se mencionaron, que son de la macro, ¿no? No podemos hablar de mejorar un sector energético si seguimos con problemas cambiarios, no con el cepo, si seguimos con un gasto público como hay ahora, con la inflación que hay ahora, si no hay contratos actualizados que sean creíbles. Una cosa es que venga un secretario de Economía o de Energía y que diga vamos a hacer este contrato. La cuestión es que si la otra parte le cree, en realidad se han roto todos los contratos. ¿Por qué se piensan que no expropian a Edenor y Edesur si fueran tan malos como dicen? Un contrato donde una parte se comprometía a hacer un servicio, a prestar un servicio en calidad. Eso es lo bueno, y que hay que recuperarlo, ¿no? Y tenemos acá unas macanas de no decir las cosas como son porque la hizo Menem, o porque la hizo Ovalle, o porque la hizo Alfonsín, no. Hay que recuperar del pasado las cosas que fueron útiles. En el sector eléctrico, por ejemplo, no se le decía a las empresas distribuidoras o generadoras, señores, me tienen que hacer esta línea, me tienen que hacer el transformador, tienen que abastecer el edificio, no. Decía, usted tiene la obligación de satisfacer la demanda en calidad y cantidad siempre que se lo pidan. O sea, si le piden 100 megavatios por una torre, usted se la tiene que arreglar para hacerlo. Y además tiene que dárselo en calidad, ¿no? Por ejemplo, la tensión, 220 voltios a
hace tiempo que no la vemos, los cortes, la frecuencia y duración de los cortes, etc. Entonces, se lo iba controlando con un ente regulador que decía, bueno, cumplió o no cumplió. Si no, había multas severas y hasta la pérdida de la concesión. Y eso estuvo funcionando, ¿sí? Yo creo que hay que volver a eso y que las empresas trabajen más por responsabilidad, ¿no? Con el peligro de que le saquen la concesión. Con esto de que se rompió unilateralmente el contrato, ¿no? Además de la especificación asimétrica, etc., una de las partes, que era el gobierno nacional, en el caso de Norte y de Sur, es el gobierno nacional el que dio aplicación. Una de las partes unilateralmente dice, no les voy a dar más tarifas. Lo hicieron también con aguas, etc. Entonces la otra deja de invertir. Ahora la culpa de lo que nos pasa es de la que dejó de invertir y no la que no cumplió su parte para que invirtiera. Y eso no se le aclara a la gente. O sea, el chivo expiatorio hoy es el de Norte y de Sur, no el Estado nacional que tuvo esta fantasía de tener tarifas regaladas. Hay una frase por ahí de Debido que me gustaría, que marca que están dispuestos a llegar hasta el final, ¿no? Y con la mechita corta de la bomba, de manera que no le explote a ellos, pero que le explote al otro, ¿no? Dice, vamos a seguir manteniendo un esquema tarifario popular que impulse y promueva el consumo de energía y mejore la calidad de vida de nuestra gente. Es un disparate, ¿no? Es un disparate porque está ofreciendo algo que escasea, que no lo puede dar, ¿no? Es decir, sigamos con la fiesta, pero ya no tenemos más bebida, no tenemos más nada, ¿no? Y sin embargo lo sigue diciendo, y esto está marcando lo que a mí me parece que es la convertibilidad energética o la bomba energética que le va a explotar al próximo gobierno. Ahora voy a pasar a hacerle una lectura de los puntos sintéticamente que habría que implementar en los primeros 100 días, ¿no? Bueno, ya algunas he hablado. Actualizar las tarifas de luz y gas para que cubran costos e impuestos, pero en una primera etapa sin inversiones para recuperar infraestructura de distribución. Se establecieron los subsidios a la demanda imprescindible, no a cualquier demanda. Hoy el 80% de los usuarios se consideran que no están en condiciones de pagar y no es cierto. Las inversiones en electricidad para recuperar la descapitalización en infraestructura se hará con endeudamiento a cargo del Estado, provisoriamente, hay que ver durante cuánto tiempo. Derogar la ley de emergencia económica y adecuar y modernizar los órganos regulatorios. Había ente regulador del gas y de electricidad que ahora son apéndices del gobierno nacional y no tienen ninguna autonomía. Además de establecer los vínculos y obligaciones con los distintos órganos de control nacional, hoy cooptados o ignorados por el Ejecutivo Nacional. No hay ningún tipo de control y esos organismos no existen. Elevar al rango de ministerio a la Secretaría de Energía. Y esto no es porque yo esté en el área energética y tenga la camiseta de energía, sino que evidentemente si llegamos a hacer bien las cosas, energía puede suministrarnos más dólares que el campo. Es decir, tenemos los recursos. Si Vaca Muerta, por ejemplo, se pone en valor, yo creo que lo del petróleo ahora es circunstancial, lo del barril a $50, pero si se pone en valor mediante más de 15.000 millones de dólares por año de inversiones, si necesitamos las inversiones, bueno, Argentina va a tener capacidad de exportación. Les doy un dato. Las reservas de gas que tenemos hoy son 13 TCF, una unidad de volumen, ¿no? Trillones de pies cúbicos. 13. Las reservas, los recursos detectados en los shale gas son 800. Es decir, con 13 vivimos 5 o 6 años al ritmo actual. Bueno, con 800
supongamos que sean 600, esto es el recurso, cuando pasa a reserva 600. Estamos hablando de que tenemos para más de 100 años, no sé cuánto, no hice el cálculo, pero que eso significa que para 40 millones de habitantes excede y podemos, lo mismo que los alimentos, de que tenemos alimentos para 400 millones de habitantes, no tenemos energía para 400 millones de habitantes. Entonces, un sector que hoy es una mochila muy pesada, por lo que dije antes, y que puede ser la palanca para el desarrollo, no puede seguir siendo una Secretaría de Energía ahí en las sombras que nadie le da bolilla, ¿no? Definir el precio del gas natural en boca de pozo mediante vinculaciones con los valores de otros productos energéticos establecidos por el mercado internacional. Siempre tiene que haber una referencia tanto a valores internacionales como locales, y no es conveniente desde mi punto de vista dejar libre el precio del gas en boca de pozo, ¿sí? Porque evidentemente puede haber problemas, digamos, en el sector productivo, sobre todo si no hay una libertad, digamos, de importaciones. Hoy, a $7 más o menos el millón de BTU, yo les había hablado de $2 en Argentina producir gas. ¿Por qué? Porque la referencia se puede subir a 7 porque el gobierno está pagando alrededor de 15 o $16 el millón de BTU de los barcos que vienen metaneros, y ahora con la caída del barril, como está todo relacionado, bueno, ha bajado alrededor de 12, ¿no? Pero siempre va a ser más interesante producir localmente. Ahora te dicen, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, yo no sé por qué lo hicieron ahora, porque de esos $7,5, ¿sí? El consumo paga en promedio $3. Nosotros $4,5 lo estamos poniendo nosotros también con subsidios. Es decir, no se trasladan los precios, los costos, digamos, a las tarifas, y por eso es una carga más de decir, bueno, al petróleo le voy a dar $7,5. Se lo damos porque, bueno, más fácil que darlo a exportación, y además se lo damos en pesos al cambio oficial, ¿no? Fomentar la competencia y facilitar la afluencia de gran cantidad de empresas a través de grants o instrumentos similares que le den garantías al inversor mientras se restaura la confianza en el país. Manuel antes decía que acá hace falta un shock de confianza, nadie nos cree, tenemos que terminar de pelearnos con el mundo, tenemos que pagar todas nuestras deudas, pero eso es un proceso que si alguien nos hizo alguna macana alguna vez, porque no diga me voy a portar bien, ya se lo va a reivindicar y le va a creer, ¿no? Va a pasar un tiempito, pero no podemos perder ese tiempo. Yo creo que habría que reforzar, además del buen gesto que va a ser el futuro presidente y sus buenos planes, decir, bueno, acá hay un fondo de $5.000 millones en el banco de no sé dónde, si nosotros no cumplimos, ustedes pueden directamente ir hacia él. Reducir o eliminar impuestos en la etapa inicial de exploración. No tiene sentido cobrar impuestos sobre un eventual. Garantizar la libre disponibilidad del crudo para aquellos casos en los que se hubiese pactado dividendos en especie. Acordar con los estados provinciales una regulación nacional petrolera para compatibilizar ambos intereses y generar confianza a los inversores de riesgo. Recuerden que por la Constitución del año 94, la reforma, las provincias son las dueñas del recurso. Se hizo una ley de hidrocarburos, en la que yo me opuse, y bueno, se pusieron la mayoría de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si bien mejoraba un poco el marco regulatorio para el sector, estaba hecha, concebida, digamos, un poco de prepo. Es decir, a las provincias le dijeron, firmame acá que no vas a cobrar más del 12% de regalías, y las provincias no lo hicieron porque les parecía bien, sino porque si no, no llegaba el dinero a fin de mes para pagar los sueldos, ¿no? Sabemos que hay un apriete por el lado del gobierno que hace que las provincias bueno, se sometan a estas cosas. Y por otro lado, nunca vamos a salir del cortoplacismo sin políticas de Estado. Y nosotros pensamos que no es una política de Estado, una política de un solo gobierno hecha por una empresa con mayoría estatal que fue YPF,
con visión cortoplacista para cubrir lo que le quedaba a su mandato, que era un año, el año pasado, y que no tiene en cuenta, digamos, el consenso con las otras fuerzas políticas. Yo asesoro a veces a empresas que vienen a ver el panorama, por supuesto, para después de... Lo primero que me preguntan es, ¿y en el 2019 cómo va a ser la cosa? Bueno, yo trato de no mentir, ¿no? Pero tampoco no decir toda la verdad. Pero quién sabe qué va a pasar en el 2019 si históricamente, ¿no? Cada gobierno se vino con su libreto que básicamente difería del anterior. Y en energía los inversores son de largo plazo y las inversiones son cuantiosas. Por ejemplo, una central hidroeléctrica que puede valer 3.000 millones de dólares, ¿no? El tipo empieza a ver el primer dólar después de 7 años de haber empezado a gastar toda la plata, ¿sí? Y en petróleo pasa lo mismo, son décadas. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es como hizo Perú o como hace Chile. Es decir, no sé si recuerdan que en Perú hubo cambios drásticos de conducción política, empezando por Fujimori, siguiendo por Toledo, Alan García, Ollanta Humala. Bueno, nadie cambió, se apartó del libreto trazado como una política de Estado. Por eso fluyen hacia Perú las inversiones. Entonces lo que tenemos que hacer es generar una corriente de seguridad a través de políticas de Estado, y para eso hay que consensuar. Además, una cuestión pragmática. Ningún gobierno va a tener la mayoría que tiene en el Congreso, y a partir del 10 de diciembre que tiene una batería en el sector energético solamente de un montón de leyes para restablecer el marco regulatorio, y si se empiezan a pelear ahí y no se trata antes esto, bueno, evidentemente se van a perder estos famosos 100 días. Prohibir expresamente, esto es importante, expropiaciones de renta y estatizaciones de empresas privadas con concesiones o asociaciones a otras o asociadas a otras con mayoría estatal. En el mundo estamos caracterizados porque estamos al acecho para expropiar renta, ¿no? El Estado, en su afán de gastar más de lo que puede, apenas ve que hay una renta importante en algún sector, la agarra, ¿no? Y eso espanta a cualquier tipo de inversor. Bueno, la ley de hidrocarburos consensuada que define los temas tributarios, el precio, la disponibilidad de la renta y el acceso a las divisas. Reestructurar impuestos y legislar para evitar efectivamente que se apliquen retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, ¿no? Había decretos que establecían la prohibición de retenciones, pero no fueron respetados. Ya va a tener que ser una ley del Congreso, que, bueno, tiene que ir respaldada por la credibilidad del presidente, porque acá la ley del Congreso tampoco le hemos dado bolilla. Facilitar el diseño de instrumentos financieros para la actividad petrolera, como fondos de inversión libres de impuestos, pero que las ganancias a distribuir entre los inversores sí tributen. Bueno, todo esto requiere de leyes de mayoría del Congreso Nacional, credibilidad de los inversores y comprensión de los ciudadanos. Este último ítem es al que más le tengo miedo. Para lo cual entiendo que las fuerzas políticas tendrían, si bien no se animan a decírselo a la gente, tendrían que estar trabajando para que el que gane al día siguiente sepa cuál es el problema, sepa qué decirle a la gente y que trate de que la gente le crea. Pero además tiene que estar dispuesto a que después de estas medidas, ¿no?, de anunciar estas medidas, su capital político va a caer de una forma fuerte. Pero si no lo hace en ese momento, que viene respaldado por la imagen de la puesta de la banda y haber ganado las elecciones, etc., después de los 100 días va a ser mucho más difícil, y sobre todo si el gobierno próximo no llega a ser peronista, porque sabemos bien que si no hay acuerdos, cuál es la actitud de un gobierno peronista hacia un gobierno no peronista. Bueno, este es más o menos lo que preparé para comentar sobre los 100 días y un poco el marco, pero evidentemente deben quedar muchas cosas que sería bueno que las charlemos ahora con preguntas. Muchas gracias.
Walter. Manuel, en tu primera diapositiva, como se llama PowerPoint, acerca de la bomba cebada, entre las medidas urgentes, por ahí a mitad de la lista aparecía tener moneda. Esa lista vos la hiciste pensando en un orden de prioridades, o sea, que esté en la mitad de la lista quiere decir que no es la primera o no había un orden de prioridades. Son todas urgentes, no hay un orden de prioridades. Okay. Tener moneda es esencial, es una consecuencia de las otras medidas. Uno no puede decir, tengo moneda y quiero tener moneda. Tener moneda es que la gente crea en la moneda que uno circula. Y esa credibilidad viene de un conjunto de medidas del plano económico, fiscal, institucional, regulatorio, etc. A mí me gustaría explicitar el mecanismo esencial, en orden de decir algo práctico de implementación para esto de tener moneda. Me parece que no sé si el día 1, pero ciertamente en los primeros de los 100 días, es necesario modificar la Carta Orgánica del Banco Central, prohibiendo al Banco Central financiar al gobierno. Y con esto estás directamente cerrando los grifos o poniendo los medios para satisfacer otros de los objetivos que estaban en tu lista de medidas urgentes. Reducción del gasto público, eliminación del déficit fiscal. Todo eso se accede de una manera más fluida si el Banco Central tiene por ley la prohibición de financiar al gobierno. ¿Cómo te suena esto como una primera medida hiperurgente? No solo me suena perfecto, sino que lo hemos escrito. Yo dije que no voy a explicitar todo lo que hemos incorporado a un libro, pero un capítulo del libro se refiere a la política monetaria. Lo primero que decimos es que hay que volver a la Carta Orgánica del Banco Central, que establecía como primer objetivo la estabilidad de la moneda. Claramente hay que establecer que el Banco Central no puede financiar al Tesoro. ¿Estamos de acuerdo? Alternativa, dolarización. Es una alternativa que a uno no le gusta plantearla. Pero si hubiera que tener moneda, la moneda en la cual los argentinos creen es el dólar. ¿Podría ser paralela a la moneda argentina, el dólar en el mercado? Sí. Hemos tenido la circulación monetaria del dólar con la convertibilidad. La convertibilidad no solo estableció una regla de canje del peso por dólar, teniendo reservas suficientes para canjear toda la base monetaria, que es lo que nos permitió tener estabilidad por 10 años, sino que también el dólar era cualquier otra moneda que se conviniera entre partes, implicaba podía ser usada. Así que estoy de acuerdo. Desde el día 0, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y permitir que se establezcan relaciones contractuales, inclusive la circulación y la capacidad de pagar dólares. Darle curso legal. Darle curso legal. Curso legal es una palabra, permitir que se hagan operaciones en dólares. Estamos de acuerdo. Sí. Una pregunta para Emilio. Por ahí es un poco inocente, pero ¿los políticos se están interesando en saber todo esto que usted está contando? ¿Lo han llamado a usted o a alguien como para... Yo me imagino a usted hablando de esto con todos los candidatos. O sea, ¿están al tanto de todo esto? Sí. Sí, están al tanto y piden que no lo digamos en público. Pero además, los principales candidatos han firmado un documento que hemos preparado los ex secretarios de Energía, 8 ex secretarios de Energía, de 14 puntos, que abarca todo, energía nuclear, nuevas energías, petróleo, etcétera, que son, cada punto son 5 renglones, 6 renglones, es decir, más o menos da la pauta de lo que habría que hacer en ese sector y después cada uno tendrá
la forma de implementarlo. Pero lo firmó Massa, lo firmó Sanz, lo firmó Macri, Stolbizer, lo firmó Wiener, Lilita Carrió, todos. Es decir, ¿están de acuerdo? Scioli no. ¿Quién? Scioli. Bueno, Scioli les quiero decir, no lo firmó porque no lo dejaron, pero nosotros estuvimos trabajando con